porque me daba mucho miedo fracasar, porque no creía en mí como cantante. Hoy quiero bailar solo contigo. A sus 80 años, José Luis Perales se atrevió a confesar algo que pocos esperaban oír: nunca quise ser cantante. Lo suyo era la composición. En su haber, Perales se volvió un ícono de la balada romántica, a pesar de que el escenario jamás fue su lugar soñado. Desde joven, la timidez fue su compañera más constante. A los 16 años, encerrado en su habitación de estudiante, compuso Niebla sin imaginar que sería el primer paso de una carrera legendaria. Su mayor anhelo era que otros interpretaran sus letras. Y así fue. Artistas como Miguel Bosé, Camilo Sesto, José Feliciano o la mismísima Lola Flores dieron vida a sus creaciones. Para él, eso era suficiente. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Cuando conoció a Rafael Trabuchelli, un productor con olfato infalible, comenzó el giro inesperado. Trabuchelli no solo vio a un gran compositor, vio a un artista integral. Y lo empujó, casi a la fuerza, a grabar sus propias canciones. Perales aceptó con miedo, esperando que su primer disco pasara desapercibido. Sin embargo, apenas 2 semanas después, Celos de mi guitarra escaló al número 1. Ya no había escapatoria. Así nació, casi por accidente, el cantante que marcaría una era. Su voz, tan sincera como frágil, se volvió himno en canciones como Y como es él, Te quiero y un velero llamado Libertad. Lo irónico es que su éxito más emblemático, Y como es él, fue escrito originalmente para Julio Iglesias. Nunca sentí que esa canción fuera mía, confesó Perales alguna vez. Pero aunque el público lo amaba, el miedo nunca se fue. Cada noche antes de subir al escenario, lo invadía la ansiedad. Dudas, insomnio, nervios. ¿Me gustarán esta vez?, se preguntaba. El aplauso, al final, era el único bálsamo. Solo cuando los veo emocionarse, decidió despedirse. Llamó a su última gira Baladas para una despedida, un homenaje poético al cierre de un ciclo que lo llevó por España, América Latina y Estados Unidos. En Argentina, el país que le dio su primer disco de oro en 1974, se despidió con 3 conciertos inolvidables. Sin embargo, lo que lo llevó a retirarse no fue la edad ni el agotamiento, sino una nostalgia más íntima, el deseo de recuperar su tiempo, su infancia, su esencia. Quiero escribir novelas, estar con mis nietos, volver a la calma. Tengo mucho que contar, pero ya no desde el escenario. Radiante de alegría y limpia la mirada. Ahora, vive a pasos de su familia, en esa serenidad que tanto anheló desde joven. El hombre que nunca quiso cantar, finalmente ha vuelto a su rincón favorito, la soledad creativa. Los empecé a echar tanto de menos, confesó Perales, refiriéndose a los suyos. Mientras muchos artistas temen apagar las luces del escenario, él las apagó con gusto. Soy un caso raro, admitió entre risas. La mayoría de mis colegas siente que jubilarse es morir. Yo, en cambio, lo he deseado durante años. Nunca se sintió cómodo en el centro de atención. Las fiestas lo aburrían, los focos lo incomodaban y la fama le resultaba ajena. Él no se veía como una estrella, sino como un hombre de rutinas simples, casi de oficina. Escribir canciones era su jornada laboral, su estudio era su escritorio. Y así vivió, componiendo sin ruido, como quien respira sin pensarlo. Eso sí, la música nunca la abandonó. Solo se despidió del escenario, no de la creación. No puedo dejar de hacer discos. Ni de escribir. Y si me llaman para una entrevista, actuar desde la sombra. Imito su forma de hablar, su carácter, su manera de sentir. Si escribo para Rocío Jurado o Isabel Pantoja, uso su acento, su ritmo. Viví en Andalucía 7 años, conozco su alma. Es como escribir un guión y entrar en un papel. Hoy, retirado de los escenarios, ha vuelto a su refugio, su familia, sus nietos, la escritura. No lo hago por los aplausos, dice, lo hago por amor. Amor a las palabras, a la música, a la calma. José Luis Perales nació en 1945, en Castejón, un pequeño rincón de Cuenca, España. En su niñez, no había grandes teatros ni micrófonos, solo calles empedradas y el eco de un laúd en la rondalla del pueblo. Fue ese instrumento humilde el que marcó su alma. Desde niño, supo que la música sería su lenguaje. Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más. Era el menor de 4 hermanos, y el único varón. Consentido, sí,
pero formado en la austeridad. Su familia tenía poco dinero, pero el corazón rebosaba canciones. Un maestro de música local lo guió, y pronto se convirtió en un alumno destacado en solfeo. Mis amigos decían que se me daba bien, y creo que tenían razón, recuerda con una sonrisa. Aún oigo esas melodías en mi cabeza. A los 6 años tocaba el laúd. A los 14, ya componía. Una de sus primeras piezas fue Niebla, nacida una tarde mientras escuchaba la radio. Era una melodía ingenua, pero fue la primera. Y eso marcó el inicio de todo. A los 13, dejó Castejón para estudiar electrónica en Sevilla. Era un cambio drástico para un chico de pueblo. Estudiaba The Unique Boys. Influenciados por el rock británico, fabricaban sus propias guitarras y ensayaban en salas prestadas por sacerdotes. Ganaron su primer premio con Orfeo Negro, una copa de plástico que llenaron de vino barato y celebraron como si fuera un Grammy. Fue nuestra primera borrachera. Y nuestra primera victoria. Después de Sevilla, llegó Madrid. Trabajó de todo, electricista, dibujante, limpiabotas. Pero en cada descanso, escribía letras. Garabateaba versos en servilletas, melodías en cuadernos. Sobrevivía con lo justo. Pero la música, otra vez, me tomó de la mano. Y así fue. Nunca pensó en subirse al escenario. No lo soñaba. No lo deseaba. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes. Desde siempre, José Luis Perales soñó con escribir, no con ser famoso. Su mundo ideal no tenía reflectores ni alfombras rojas, sino cuadernos, instrumentos y silencios. Era muy tímido y le tenía miedo al fracaso, confesó en una entrevista. Tan grande era su pudor que ni siquiera se atrevía a presentar sus propias canciones a las discográficas. ¿No tienes algo nuevo que contar? La mirada dura de mi enemigo. Otros lo hacían por mí, porque yo sentía vergüenza. Su talento comenzó a abrirse paso cuando voces como las de Fórmula V, Basilio, Janete, Miguel Bosé y Paloma San Basilio dieron vida a sus composiciones. Sin embargo, había un puñado de canciones que él mantenía guardadas. Eran demasiado íntimas, demasiado suyas. No podía dárselas a nadie. Pero los productores que conocieron esas piezas ocultas le insistieron, debía ser él quien las cantara. Esas canciones eran tan personales que no podía verlas en otras voces. Me pidieron que lo intentara yo mismo. Así, casi sin querer, nació el cantante. A regañadientes, sin entusiasmo y con el alma llena de dudas. Incluso cuando ya había asumido ese nuevo rol, seguía sintiéndose fuera de lugar. Nunca quise las cámaras ni las luces del escenario. Me daban miedo. Aunque con el tiempo me acostumbré un poco, siempre me mantuve a cierta distancia. Cuando lo nombraban mejor cantante del año, sentía que hablaban de otro. Yo no me veo como ellos me ven. Mi opinión de mí mismo ha sido siempre más baja. Aunque, con los años, he empezado a confiar un poco más. Después de completar el servicio militar en Madrid, Perales regresó a la rutina, trabajar para vivir y componer por amor. Consiguió empleo como electricista industrial, pero rápidamente sintió que no encajaba. Tenía el título, pero los verdaderos expertos eran los que llevaban 2 décadas con un alicate en la mano. Me sentí inútil. Todo cambió en 1967. Aquel joven de Cuenca subió tímidamente al escenario del Festival Universitario de Sevilla. Interpretó una canción de Mari Trini y se llevó el primer premio. Fue la primera vez que sintió que la música podía ser más que un rincón secreto. Y aún así, no se lanzó al estrellato. Durante años siguió componiendo desde la sombra, convencido de que su lugar estaba detrás, no al frente. Siempre me vi como un hombre de familia, no como alguien de fama. Mi privacidad era sagrada. Todo cambió en 1970 cuando apareció en su vida Rafael Trabuchelli, uno de los productores más influyentes de España. Vio en Perales no solo a un compositor brillante, sino a un intérprete con alma. Le insistió en que grabara sus propias canciones. Perales dudó. La exposición no aterraba. Pero luego ocurrió lo inesperado, una de sus obras, Porque te vas, en voz de Janete, conquistó el mundo. De mi guitarra, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar. Vendió más de 4 millones de copias y quedó inmortalizada en la película Cría Cuervos de Carlos Saura. Ese éxito fue imposible de ignorar. Finalmente, accedió a entrar al estudio. Todo me parecía accidental, casi ajeno, pero funcionó. En 1973 lanzó su primer álbum completo, Mis canciones.
El sencillo Celos de mi guitarra lo llevó directamente al corazón del público. España y América Latina lo abrazaron. Su voz, suave, nostálgica, tan humana, se convirtió en símbolo de una generación que amaba intensamente y sufría en silencio. La música en español tenía un nuevo referente. A pesar del éxito, Perales nunca se sintió del todo cómodo con la fama. Su gran salto en América Latina ocurrió en Buenos Aires, en el legendario Teatro Gran Rex. Cuando llegó, se encontró con una ciudad empapelada con su nombre. Bienvenido a Argentina, José Luis Perales, decían los carteles. Él, desconcertado, miraba sin creérselo. No imaginaba que tanta gente me conociera. Me parecía irreal. Perales grabó con una cámara casera su primera llegada a Latinoamérica. No podía creer lo que veía. Las calles llenas de afiches con su rostro, el cariño de un público que lo amaba sin conocerlo en persona. Pero junto a ese ascenso vertiginoso vinieron también decisiones duras. La música lo obligó a soltar su trabajo de siempre, no podía sostener dos vidas a la vez. En los años 70, Perales caminó con delicadeza sobre la cuerda floja de ser un hombre común y, a la vez, un artista adorado en el mundo hispano. Manuela y yo hemos sentido una gran soledad en medio de todo esto, confesó alguna vez. Para encontrar equilibrio, construyó su santuario en el campo de Cuenca. Aquí nadie me presiona, aquí me siento libre. Lo que escribo aquí nace desde el alma, no desde la industria. Sus discos llegaron como estaciones del alma. Había en ellos una reflexión constante sobre el amor, el paso del tiempo y la fragilidad de los vínculos humanos. En Tiempo de Otoño, en 1979, lanzó Me llamas y un velero llamado Libertad, inspirada por una película sobre un hombre que desafía la naturaleza en busca de su destino. Esa canción nació del asombro, no de la intención comercial, dijo. Era un sentimiento antes que una melodía. En 1981, el disco Nido de Águilas trajo consigo Te quiero, cargada de metáforas y ternura. Pero fue en 1982 cuando alcanzó la cima con Entre el agua y el fuego, donde apareció una de sus piezas más desgarradoras, y como es él, una canción sobre la infidelidad, cruda, sincera. Fue lo más arriesgado que escribí, confesó, pero también lo más real. La canción cruzó generaciones y fronteras, convirtiéndose en un himno silencioso en millones de hogares. En 1984, Perales publicó sus dos últimos discos con Hispavox, A ti, Mujer y Amaneciendo en ti. Ese mismo año firmó un contrato histórico con CBS Records, que la prensa valoró en más de 1.000 millones de pesetas. Las expectativas eran altísimas. Respondió con el paso del tiempo, un disco que incluía Que canten los niños, una canción dedicada a la infancia cuyas ganancias donó íntegramente a aldeas infantiles SOS. Después de décadas de ritmo incansable, Perales bajó la marcha. Pero su creatividad seguía latiendo. En el año 2000 volvió con Me han contado que existe un paraíso y, 6 años después, lanzó Navegando por ti, una obra arriesgada con toques de jazz y sonidos latinos. Canciones como Tu carta y De navegar por ti mostraban un Perales más atrevido, sin dejar de ser íntimo. ¿Qué más quisiera yo? Cerraba el álbum como una suave despedida en forma de balada. En 2012, con Calle Soledad, volvió a transformar su inspiración, esta vez su nueva gran fuente de alegría eran sus nietos. Ellos son el regalo de mis últimos años, dijo con ternura. Ese mismo año regresó a Viña del Mar, pero ya no como concursante, sino como presidente del jurado. No sabía que tanto amor seguía ahí, esperándome, susurró emocionado. En 2016 lanzó Calma, un disco íntimo que invitaba a la pausa y la contemplación. Vivimos tan deprisa que dejamos atrás las historias más humanas. Este disco es mi forma de rescatarlas. La gira que lo acompañó lo llevó por escenarios que no pisaba desde hacía décadas. Perales, en sintonía con el corazón de su público, parecía despedirse sin decirlo. En esos años también compuso la música para la película El Autor, adaptación de una novela de Javier Cercas. El director, Manuel Martín Cuenca, le escribió emocionado, confesando que sus canciones formaban parte de su educación sentimental. ¿Cómo iba a decirle que no?, respondió Perales. En 2019 cerró el círculo con Mirándote a los ojos, una caja especial con 3 discos, un DVD y 35 canciones regrabadas. Lo produjo su hijo, Pablo Perales. Más que una colección, fue una despedida silenciosa, elegante, de una industria que nunca terminó de seducirlo. Detrás de cada canción de amor hay una historia verdadera. Y en la de Perales, esa historia se llama Manuela Vargas.
La conoció antes de la fama, cuando ambos trabajaban en una empresa, él como técnico, ella como traductora. Desde el primer momento supe que sería feliz con ella, recordó. Y así fue. Más de 5 décadas juntos, sin escándalos, sin máscaras. Claro que discutimos, dijo con honestidad. Es necesario. Discutir es parte del amor, es parte de la reconciliación. Y esa parte también es maravillosa. Nunca tuvo que mirar más allá. El verdadero amor, como sus canciones, vivía en casa. El 30 de julio de 1977, José Luis Perales unió su vida con la de Manuela Vargas en una ceremonia que fue tan íntima como inolvidable. El convento de San Pablo, en Cuenca, sirvió de escenario para una boda que combinó lo sagrado con lo popular. Casi 2000 personas asistieron, entre amigos, vecinos y familiares. Fue una celebración luminosa, con comida tradicional, emoción en cada rincón y una promesa que marcaría el resto de su vida. Para entonces, Perales ya era un nombre respetado en los pasillos de la música. Aunque evitaba los reflectores, sus composiciones comenzaban a hacerse escuchar en voces de otros. Mi verdadero sueño no era cantar, confesó años más tarde. Era componer para los demás. Fue justamente una guitarra, una melodía sencilla y un encuentro musical con Manuela lo que encendió no solo un amor eterno, sino también su propio destino artístico. Uno de esos temas, ¿Por qué te vas?, interpretado por Janete, lo lanzó de lleno al mundo profesional. A partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás. Perales sería, sin quererlo, una de las voces más reconocidas de la música en español. ¿Qué pasará mañana cuando me haya ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Pero detrás del artista, siempre estuvo ella, Manuela. No solo como esposa, sino como brújula emocional, crítica leal y guardiana de su verdad. Sin Manuela, estaría perdido, llegó a decir. En un mundo donde todos aplauden, ella tenía la valentía de señalar cuando algo no estaba a la altura de lo que él podía lograr. Está bien, podía decirle tras escuchar una canción, pero tú has escrito cosas mejores. Esa honestidad, lejos de herirlo, lo mantenía conectado a lo que realmente importaba. Juntos tuvieron 2 hijos, María, quien eligió una vida lejos de los escenarios, y Pablo, que heredó la sensibilidad musical de su padre. Pero el camino de Pablo no fue fácil. Diagnosticado con hidrocefalia en su primer año de vida, su infancia fue una lucha constante entre hospitales y esperanza. Contra todo pronóstico, no solo se recuperó, floreció. Hoy es el corazón de Tom Music, la productora desde la cual continúa, con discreción y maestría, el legado artístico de su padre. A pesar de la fama, Perales nunca dejó de sentirse arraigado a su casa, a los suyos. Esa desconexión geográfica que exigía la carrera fue también su mayor dolor. En Puerto Rico, durante una gira temprana y recién casado, el peso de la distancia se volvió canción. Así nació a 1000 kilómetros de ti. Estaba solo, en un hotel, extrañando a mi esposa, relató. Esa es la única canción que he escrito fuera de España. Y tal vez una de las más sinceras. Es, aún hoy, una de sus piezas más conmovedoras, una carta cantada desde el anhelo, el amor y la melancolía. Paradójicamente, fue esa misma distancia la que fortaleció el lazo con Manuela. Creo que el hecho de separarnos tanto nos hizo necesitarnos más, explicó. Cada reencuentro era una celebración, y la espera, una forma de amor. Mientras muchos artistas dejaban que la fama se mezclara con su vida privada, Perales hizo de su hogar un santuario inviolable. Las cámaras, los titulares, las tentaciones del espectáculo, nada de eso cruzó nunca el umbral de su intimidad. Incluso cuando escribió canciones como Y como es él, muchos quisieron ver confesiones ocultas. Pero él siempre lo aclaró, sus letras nacían de la observación, no de la experiencia directa. Su vida amorosa no alimentó rumores, sino compromiso. Lo extraordinario en su historia no fue la perfección, sino la lealtad. En un medio donde las relaciones se apagan con la misma rapidez con la que nacen, José Luis y Manuela construyeron algo distinto, un amor real, que no necesitó escándalos para sostenerse ni cámaras para validarse. Un amor que, en lugar de competir con su carrera, la inspiró. Y así, mientras el mundo cantaba sus baladas pensando en sus propias historias, Perales seguía escribiendo la suya, en silencio, desde el mismo lugar donde empezó todo, el corazón. Sí, discutían, como cualquier pareja real. Pero José Luis Perales nunca ocultó ese detalle. Al contrario, lo consideraba parte del tejido íntimo que fortalecía su relación con Manuela.
Cada desacuerdo era seguido por un reencuentro más tierno, más profundo, porque para él, el amor, el verdadero, no se mide en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de reencontrarse una y otra vez. Estar con alguien debe ser una certeza, la certeza de que el amor es la base, el centro, el origen de todo. Lo dijo Perales con la convicción de quien ha amado con paciencia y dedicación. Tras más de 40 años de matrimonio, aún hablaba de Manuela con la gratitud de un joven enamorado. Ella no solo compartía su vida, era su norte. La voz silenciosa detrás de cada verso. La armonía que no suena, pero se siente en cada canción. Su historia, como su música, reservado, sin escándalos, sin excesos. Amaba en silencio, y por eso su amor fue duradero. Lo que pocos sabían es que, con el tiempo, el compositor quiso ir más allá de los pentagramas. Y cuando las canciones empezaron a darle espacio, apareció una nueva pasión, la literatura. Lo que empezó como una transición discreta, se convirtió en una nueva vida creativa. En 2015, Perales sorprendió al publicar su primera novela, La Melodía del Tiempo, editada por Plaza y Janés. Fue lanzada simultáneamente en España, Argentina y Colombia. En ella, Perales contaba la historia de El Castro, un pueblo castellano imaginario que servía como escenario para un mosaico de vidas entrelazadas, un reloj enamorado, un soñador que surcaba el cielo en globo, una tabernera gitana y un hombre partido por la guerra. Era una novela impregnada de lirismo, ternura y nostalgia. Como si, en lugar de versos, Perales tejiera melodías con palabras. He pasado mi vida poniendo historias cotidianas en forma de canción, dijo. Ahora escribo sin música, solo con la melodía del tiempo. No fue una incursión superficial, fue, como él mismo la definió, mi canción más larga. La crítica acogió con calidez su debut. Su prosa, poética y cercana, revelaba la misma sensibilidad que lo había hecho grande en la música. Ya no era un cantante que escribía novelas, era un novelista de alma entera. En 2017 publicó La hija del alfarero, ambientada en otro pueblo ficticio, El Espejuelo. Esta vez, la historia giraba en torno a Justino, un artesano de barro, su esposa Brígida y sus hijos, Carlos y Francisca. El conflicto entre tradición y modernidad se abría paso cuando Francisca decide marcharse a la ciudad, enfrentando el peso de los lazos familiares y la necesidad de buscar su propio camino. Aunque no era una secuela, la novela dialogaba con su anterior obra, el paso del tiempo, el valor de la memoria, la tensión entre el ayer y el mañana. Todos temas que, de una forma u otra, también habitaban sus canciones. Así como en la música, en la literatura Perales no buscó la fama, buscó contar, dejar testimonio, compartir la emoción escondida en lo cotidiano. Cada página era una prolongación de su alma, la misma que había compuesto Te quiero o un velero llamado Libertad, pero ahora vestida de tinta en lugar de notas. Y quizás, en el fondo, no hubo tanta diferencia, porque ya lo había dicho él mismo, toda mi vida he sido un contador de historias. En 2020, cuando el mundo se detuvo por la pandemia, José Luis Perales decidió abrir la puerta a su recuerdo más íntimo. Publicó la tercera y última novela de su inesperada trilogía, una obra que nos devolvía al pueblo ficticio de El Castro, pero esta vez desde los ojos de un niño. Un verano con los abuelos, tardes lentas, secretos familiares susurrados entre comidas y caminos polvorientos. Era, en esencia, una reconstrucción poética de su propia infancia. De las tres novelas, esta fue la más personal, la más cercana al niño que fue. Un homenaje a los relatos orales que marcaron su niñez y dieron forma, años después, a la sensibilidad del compositor. No era solo literatura, era una carta de amor al pasado, a los abuelos, al silencio rural, a las raíces que no se olvidan. Juntas, las tres obras conforman un universo literario donde la memoria, la identidad y la ternura se entrelazan como en una vieja canción. Porque incluso sin música, la voz de Perales seguía cantando. Y así, a los 80 años, el hombre que nos regaló tantas melodías finalmente lo admitió con la misma calma con la que ha contado toda su historia. Nunca quise ser cantante. Su sueño siempre fue escribir para otros, construir emociones desde la sombra, sin micrófonos ni aplausos. Pero la vida, como tantas veces, tenía un plan distinto. Ese plan tenía nombre, Manuela. Fue ella quien lo animó cuando él dudaba, quien creyó en su talento cuando él solo quería desaparecer tras bastidores. Fue su punto de partida, su ancla y su impulso. Gracias a ella, salió a la luz. Y gracias a ese amor silencioso y firme, José Luis Perales se convirtió, sin proponérselo, en una de las voces más queridas de la música en español.
Ahora te toca a ti, ¿y tú qué piensas? Si Manuela no hubiera aparecido en su vida, ¿habríamos escuchado alguna vez la voz de José Luis Perales? ¿O habría permanecido eternamente entre bastidores, dejando que otros cantaran por él? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien que ame la música, y suscribirte para seguir descubriendo los secretos y las almas que hay detrás de las canciones que nos marcaron para siempre.